Entonces la semana pasada habíamos estado iniciando, a modo de bisagra, empezar a pensar. Estuvimos trabajando, yo les decía, esta asignatura se llama Historia del Arte y la Cultura. Siempre digo que en realidad se tendría que llamar Historia de la Cultura y del Arte, porque el concepto de cultura es un concepto mucho más amplio. Estuvimos analizando el concepto de cultura, estuvimos analizando el concepto de cultura y por qué pasa a ser importante. Y habíamos empezado el año definiendo al hombre como animal simbólico, y desde esa visión y los aportes que había hecho la semiótica y cómo comprender esta capacidad de simbolizar que tenemos como género, ¿no? Como los hombres en un sentido genérico, ¿no? La humanidad. Y estuvimos analizando estas distintas construcciones simbólicas, ¿no? Habíamos hablado sobre el lenguaje y la historización del lenguaje. Después estuvimos pensando justamente en cómo se ha ido modificando el concepto de cultura en ese marco de la Ilustración, del Romanticismo, del siglo XIX, a partir de la lectura del texto de Marx y de la crítica que propone Karl Marx respecto a la sociedad capitalista que se había iniciado en la modernidad. Recuerden esa primera línea de tiempo que habíamos hecho a principio de año. Yo les decía, la vamos a ir completando, ¿no? Vayan tratando de recuperarla y de ir completando en esa línea de tiempo. Y ahora nos quedaba, esta otra parte del año, meternos con cuestiones que tienen que ver con el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? Yo les decía que van a tener una disciplina, dos materias, teoría del arte 1, teoría del arte 2, creo que está en tercer y cuarto año, en donde van a, desde el punto de vista filosófico, van a reflexionar sobre las distintas acepciones que tuvo el término de arte. Pero, ¿no?, a modo de introducción, ¿no?, tomábamos este texto de María Alba Bovicio para pensar y reflexionar si es posible que hablemos de arte en las manifestaciones de América Antigua, en las manifestaciones visuales que han quedado en pie y que se pueden estudiar en la actualidad. Sabemos que muchas han sido destruidas, en nuestro territorio previo a la llegada de los españoles, previo a la conquista. Entonces, ahí ella retoma y cita a un artista y teórico del arte paraguayo, Ticio Escobar, en donde dice, bueno, si yo amplío el concepto de arte, si yo lo dejo de ligar a esa concepción de la modernidad y lo defino como formas sensibles cuyo juego funda significaciones, bueno, me daría pie a que ya no haya una visión tan restringida de lo que es arte y lo pueda incorporar en esta categoría, en este concepto, puede incorporar las manifestaciones de los pueblos americanos. Entonces dice dos nociones, lo estoy citando, ustedes tienen el texto, pertinentes para el estudio del arte precolombino. Arte entendido como un sistema de signos icónicos, ¿no? O sea, como un sistema de signos que guardan relación con los referentes, ¿no? Y obra de arte entendida como una producción que se da en un sistema de relaciones entre determinados agentes de producción, distribución y consumo del capital simbólico. Es decir, la obra sería cualquier manifestación que fue producida, o sea, que no es de la naturaleza, sino que implica una intencionalidad de ser producida, en el juego de relaciones que permiten que se definan quienes la hacen, que se distribuya, que se presente, que circule por la sociedad,
puede ser una circulación restringida o una circulación pública, y que conforme un capital específico. Ahora bien, en el arte precolombino, dice, tenemos solo las obras, ya que los agentes, o sea, los productores, han desaparecido. Por lo tanto, será necesario plantearse cómo reconstruir el campo para arribar a las significaciones de las obras. O sea, una dificultad es que tenemos solo las obras. En algunos casos tenemos documentos que pueden guiarnos en la interpretación de esas obras, y en otros ni siquiera tenemos documentos, ¿no? Tenemos simplemente estos restos que pueden dialogar con los estratos arqueológicos, o que pueden dialogar con, con lo que se conoce desde las excavaciones arqueológicas, ¿no? Entonces, el tema es el objeto, pero el objeto en relación a qué, para poder analizar los significados que tiene ese objeto, ¿no? Son objetos simbólicos que tienen significados. Entonces, desde una visión amplia, podría hablarse de un arte precolombino con una función específica, que es lo que vamos a ir vinculándolo en este periodo. Y entonces, para empezar a hablar y a organizarnos, como una herramienta didáctica, tómenla, es decir, tengo que analizar una diversidad de culturas, y así como yo organizo temporalmente en estas edades que decíamos que son modos de organización, de periodización, que sirven a nivel didáctico, vamos a hablar a nivel didáctico, a nivel de organización de las distintas culturas que se desarrollaron en suelo americano, de estos dos conceptos, un concepto que propone Gordon Willey, que es el de área nuclear. Y cuando piensen el concepto de área, siempre digo lo mismo, no lo piensen como una delimitación geográfica. Estamos en un examen y dicen las áreas nucleares son aquellos lugares que determinados geográficamente en tales países no estuvieron analizando el material, diríamos, es lo primero. Área en el sentido no solo espacial, sino de complejidad cultural, que en función de las complejidades que asumieron las distintas culturas, se habla de áreas nucleares y áreas periféricas. Las áreas nucleares implican que coexisten factores medioambientales, sociales, económicos, que motivaron una serie de transformaciones, podríamos decir, que provocaron el desarrollo de culturas en ciertos conglomerados, y estas culturas lograron tener un desarrollo político, ideológico de tinte centralizado, un desarrollo vinculado a lo que podríamos decir, llegaron a una complejidad de desarrollo cultural ligada a un imperio. Entonces, las áreas nucleares van a implicar aquellos unidades espaciotemporales, culturales, en donde se desarrollaron culturas de un alto nivel de complejidad, una gran densidad de población, un desarrollo artístico que ha quedado hasta nuestros días, ¿no? Es decir, es una manera, el concepto de área nuclear, de analizar
las diversidades culturales que se desarrollaron en América y que podemos pensar en áreas nucleares, en donde llegan a un nivel de complejidad cultural vinculado a lo que serían imperios, ahora vamos a hablar un poco de ello, frente a otras regiones, otras áreas de incidencia, de culturas que no llegan a esa complejidad cultural, a esa complejidad social, a ese entramado, ¿no?, que podríamos llevarla a un... Y vamos a hablar de dos grandes áreas nucleares para América y la vamos a ubicar. El área nuclear de Mesoamérica, que si ustedes van al mapa de la izquierda, van a ver que dice Imperio Azteca, tierras mayas, ¿no? Es decir, zona de México, Guatemala, Honduras, ¿no? La zona de América Central. Y después vendríamos a la otra área nuclear, que es Andes Centrales, que implicaría Perú, Bolivia, norte argentino, norte de Chile, y llegaríamos hasta Ecuador, que sería Imperio Inca. Casualmente, y no casualmente, casualmente va entre comillas, van a ser las dos regiones, por eso si van al otro mapa de la derecha, en donde se van a instalar y asentar estas líneas de colonización en la zona. El otro día hablábamos de los viajes de Colón, pero luego tenemos que hablar de toda cómo se instala, primeramente para lo que después va a ser los distintos virreinatos, y el dominio de la zona de México. Y fíjense que estas audiencias, yo ahí les puse, ¿no? Es decir, las distintas audiencias que después van a dar origen, si se fijan el mapita, tienen las referencias y tienen por colores, ¿no? Y después van a dar origen al virreinato de Nueva España, sería toda la zona de México, y luego tendríamos el virreinato del Perú. Estos dos grandes virreinatos, que después se van a ir dividiendo, están vinculados a estas áreas nucleares, ¿no? Justamente por esta complejidad cultural que se habían desarrollado en nuestras regiones. Piensen que junto con este concepto de área nuclear conviven otras culturas que se desarrollan en otros territorios, dentro del territorio americano, que algunas eran hasta todavía nómadas, ¿no? Entonces, estas culturas nómades en territorios no tan beneficiados digamos, no había metales, que era lo que buscaban en esa época, o por lo tupido de la selva, o por la ausencia de agua, ¿no? Es decir, eran territorios muy complejos para esa colonización. Entonces se va a tardar más. Pero como estos llegan y había ciudades, ¿no? Era, bueno, obviamente que ahí era más sencillo de dominar y aparte se establecen alianzas, ¿no?, con los pueblos dominados por los imperios con los que van a luchar y van a colonizar y van a subyugar, los españoles. Recuerden el texto que habíamos leído de Galeano. Bien, lo que estoy haciendo ahora es hacer una presentación un poco porque sé que están resolviendo el práctico, estamos cerrando el módulo anterior, estamos haciendo una presentación, tomen apuntes, y ya les voy a decir que vamos a trabajar este texto de
Wiley y Phillips, que yo les dejé una traducción muy simple para que hagan después una línea de tiempo, pero por hoy me quedo conforme con que concluyan el práctico y con que empiecen a estar atentos a esta presentación. Luego vamos a continuar haciendo más lecturas. Entonces, áreas nucleares, pensamos en dos áreas nucleares en América, para estudiar América Antigua, pensamos en la complejidad de las áreas nucleares, que significa que hubo un desarrollo de culturas, desde culturas nómadas hasta culturas que se volvieron sedentarias, agroalfareras, y que llegaron a constituir una idea de Estado, podríamos decir, que definieron fronteras, que tuvieron tintes expansionistas, a eso hablamos cuando hablamos de imperio, que definieron capital, y que en la capital se definió una sociedad, un grupo social que se encargaba, ¿no?, de la administración, del rezo a los dioses, ¿no? O sea, una división del trabajo, ¿no?, muy incipiente. No hablamos de clases sociales porque el concepto de clases está vinculado a las sociedades capitalistas, y aquí no eran sociedades capitalistas, ¿no? Pero sí eran sociedades desiguales, ¿no? Es decir, había quienes hacían una función y quienes hacían otra. Había quienes van a tener el poder de las armas y quienes, ¿no?, se van a encargar de defender las fronteras, de ampliar esas fronteras, de dominar a otros pueblos, y quienes se van a encargar del cultivo de las tierras, ¿no? O sea, había una organización del trabajo, y es cuando las tareas se empiezan a diversificar y a especializar, estamos pensando en sociedades complejas, ¿no? Sociedades que requieren de una burocracia, de una organización, de que alguien las organice, ¿no? Bien, entonces, acá les dejo, siempre es interesante cuando analizamos culturas, y esto ténganlo en cuenta, ver planitos, buscarlo en los mapas. Lo visual, a todo estudiante de artes visuales, lo visual lo beneficia, es decir, tenemos muy desarrollada la memoria visual, entonces hacer cuadros para estudiar, hacer líneas de tiempo, facilita la comprensión. Y buscar dónde se ubica tal autor, tal pintor, tal cultura, nos permite también tener una idea de ubicación temporal y también espacial. Mesoamérica va a incluir México, ¿no?, y fíjense que ahí tienen un montón de sitios que ahora los vamos a ir viendo, que son sitios de distintas culturas que se desarrollaron en Mesoamérica, que es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Luego tenemos Guatemala, luego tenemos Belice, Belice es un país raro porque se ha quedado con las mejores playas de Guatemala, es decir, Guatemala no tiene las playas del Atlántico, y las mejores playas la tiene Belice, que es que depende de la corona británica, es un país raro, carísimo. Honduras y El Salvador, ¿no? Toda esta zona, toda esta región, fíjense, ahí tienen ubicados los países actuales, y por otro lado, en los otros colores, tienen ubicadas distintas regiones de zonas mayas que las vamos a ver después, ¿no? Por otro lado, esto que decíamos de Mesoamérica como área, como unidad identitaria, ¿no?, implica ciertas características que la vamos a ver en las distintas culturas que se van a ir desarrollando y que van a marcar estos rasgos identitarios de la región.
El desarrollo, ahí les puse una imagen, eso es Guatemala. En la actualidad, fíjense, de una vegetación excesiva, estamos, ¿no?, cerca es una zona de mucho calor, es una zona de humedad y hay un desarrollo o sea, que ya son culturas que han llegado al nivel de desarrollo de la agricultura, ¿no? O sea, ya son pueblos sedentarios, y este desarrollo de la agricultura, que se da a partir del uso de un territorio que era un territorio que presentaba montañas, entonces utilizan las laderas de las montañas en este sistema de terrazas escalonadas, y un desarrollo intensivo de la agricultura, con todo un instrumental agrario que permitía obtener excedentes de productos. Dentro de los productos hay un manejo de recursos propios, el cacao, el maíz, distintos tipos de maíz que fueron desarrollando, cultivos que surgen y que estos cultivos terminan siendo indicadores temporales, ¿no? Cuando yo encuentro en una cerámica restos de granos, puedo fechar esa cerámica a partir del carbonato. Por el otro lado, hablábamos de una complejidad en la organización social, y allí les dejo algunas fotos del mercado en Chiapas. Es decir, son muy comunes los mercados en América Latina. Y esta presencia del mercado, de la plaza, del desarrollo del mercado, ustedes van a decir, bueno, las ferias, ¿no? El día de hoy, como ese espacio es un espacio de intercambio, el mercado, ¿no? El mercado es el espacio de intercambio de mercaderías y de intercambio que permite encontrar, qué sé yo, objetos que se podían obtener cerca del mar en la alta montaña, ¿no? ¿Eso de qué me está hablando? De que hubo un intercambio de mercancías, ¿no? Y esos intercambios no solamente son económicos, sino que también son de productos, de vocabularios, de lenguajes, es decir, todo lo que sucede cuando las personas se encuentran, de amistades, ¿no? Bueno, esta idea del mercado, del comercio, de los días de mercado que se siguen produciendo, el mercado en Chichicastenango, en Guatemala. Esa es una foto del 2009. Yo estuve con una beca del Ministerio de Cultura de España, estuvimos trabajando en la Antigua, pero bueno, aproveché obviamente a recorrer, y llamaba mucho la atención cuadras y cuadras y cuadras, son manzanas de este mercado impresionante de Guatemala, y bueno, las vestimentas, ¿no? Llamaba mucho la atención las vestimentas con estas polleras y esas blusas totalmente bordadas, bellísimas, en tanto que los hombres usaban jean, usaban, ¿no? Había la mujer, no sé, después algo, salgo de la parte académica y es más una impresión, pero a mí me llamaba la atención cómo la mujer es la que de alguna manera está sosteniendo la construcción cultural. De Guatemala es Rigoberta Menchú, no sé si Premio Nobel de la Paz. Guatemala, muchos lo sabemos, ¿no? Vieron que de América Latina casi no nos llegan noticias, salvo desde una mirada negativa, pero Rigoberta Menchú logró salvar su vida en este proceso que vivió Guatemala de pueblos arrasados, ¿no? Voy a ver si encuentro algo y se los comparto. Siempre me voy de tema. ¿No?
Por el otro lado, mercados, agricultura intensiva, excedente productivo, edificación de centros y de centros ceremoniales, y un tipo de edificación que vamos a ver más adelante, que son las pirámides escalonadas. Y prometo esta vez que es la última diapositiva, me parece que me van a tener que entrar en dos videos. Cuando me refiero a pirámides escalonadas, me estoy refiriendo a este tipo de pirámides. Yo les digo pirámides y por ahí piensan en las de Egipto. Vieron que esas pirámides son lisas, ¿no? En cambio, las pirámides escalonadas es una característica de las culturas mesoamericanas. Después vamos a ir viendo diferencias entre ellas, porque en este caso esta es una cultura, esta pirámide está en Tikal, un centro maya, y es una pirámide con cresta, que concluye con cresta, después ampliamos. También en los centros ceremoniales, el juego de pelota. Cuando se hizo el Mundial de México, en México, perdón, el Mundial de Fútbol, hubo mucha Piñachán, un investigador de la UNAM, se aprovechó para difundir lo que era el juego de pelota, que fue una práctica de las culturas mesoamericanas. Y luego esta imagen aérea de Teotihuacán, en donde se ve esa calle, ese ordenamiento, esto que yo les decía, centros ceremoniales, o sea, lugares en donde se concurre para llevar la ofrenda, para rezar a los dioses, ¿no? Es decir, son culturas y ligados a la agricultura requieren de rezar a los dioses para que estos les envíen buenas cosechas, ¿no? Entonces, el poder que van a tener los sacerdotes, que eran los intermediarios, era importante, ¿no? Siempre y cuando los dioses respondieran a estos pedidos. Cuando empiezan a venir épocas en donde hay una sobreabundancia de lluvia o una falta de lluvia, se rompe ese contrato implícito con los sacerdotes, gobernantes, ¿no? Hay un vínculo entre quienes gobiernan ligados al poder religioso, y empiezan los problemas internos, las crisis internas que llevan muchas veces a destrucciones, a desapariciones de algunas culturas. Bien, entonces la semana que viene seguimos ya con Mesoamérica. O sea que la idea de hoy es armar el bolsito para irnos de viaje, no físicamente, pero sí mentalmente, que es lo más bello que tiene la historia del arte. Estuvimos viajando por Francia, ahora nos vamos de viaje para México, para Guatemala, para Honduras, zonas de playa, zonas de calor y de mucha humedad. No tan linda la humedad. Bueno, nos vemos.